Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este curso de introducción al desarrollo backend con Node.js. Soy el profe Rubén Aníbal Romero y les cuento un poco que soy ingeniero en sistemas, recibido en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional en Córdoba. Tengo un título de especialista en ingeniería de negocios. Además, tengo experiencia de unos cuantos años, ya 13 años de experiencia en la industria del software en diferentes áreas, en diferentes tecnologías, en diferentes tipos de proyectos, con lo cual espero poder transmitirle todos estos conocimientos que he adquirido en estos años, como para que los puedan aprovechar. Actualmente soy arquitecto de software en Naranja X, en donde trabajamos con tecnologías en la nube y con Node.js. Soy además docente universitario en la Universidad Tecnológica Nacional y en materias enfocadas al desarrollo de software. También soy docente investigador y de alguna forma vamos a estar trabajando en este curso sobre el tema de desarrollo de software para aplicaciones backend. Para que vayamos con un objetivo concreto sobre el curso, la idea es que los estudiantes se introduzcan en el mundo del desarrollo de aplicaciones web con un enfoque backend, ¿bien? ¿Qué significa backend? Del lado del servidor, utilizando el lenguaje de programación JavaScript y la plataforma Node.js. Ya vamos a ver, son muchos conceptos, un poco los vamos a ir entendiendo en el transcurso de las clases. La modalidad del cursado son 10 clases grabadas de 2 horas cada una. Cada clase tendrá contenidos que vamos a ir aplicando en ejemplos, como para ir entendiéndolos. Al finalizar la clase, el alumno tendrá disponible una actividad para realizar. Cada clase va a tener una actividad, con lo cual al finalizar lo van a tener disponible. Y vamos a tener clases de consulta una vez por semana, en el cual el horario, el link de Zoom, va a estar disponible en el aula virtual. Bueno, y pasemos a los contenidos que vamos a ver hoy. Bien, ¿qué contenido vamos a ver? Principio vamos a hacer una introducción a la programación y a la programación de aplicaciones backend. Vamos a entender qué es backend y cómo vamos a trabajar. Vamos a hacer una introducción a JavaScript y su uso en el backend. Y vamos a ver qué es Node.js y para qué se utiliza en el desarrollo de este tipo de aplicación. Bien, pero partiendo de la base de todo, vamos a entender qué es la programación. Bien, vamos a hacer una introducción a la programación. Y en sí decimos que en la programación se utilizan algoritmos que no son nada más que secuencia de pasos lógicos que permiten resolver un problema. Bien, tenemos en cuenta eso porque nos va a ir sirviendo para ir entendiendo lo próximo. De alguna forma, la programación utiliza algoritmos y los algoritmos son secuencia de pasos lógicos que permiten resolver un problema. A la vez, los lenguajes de programación son herramientas que permiten escribir esos algoritmos que que normalmente llamamos código fuente y que serán ejecutados por una computadora. La programación es el proceso de diseñar, escribir, probar y mantener ese código fuente de una aplicación o de un software a lo largo de la vida de ese software. Bien. Y hoy en día podemos decir que la programación es una de las habilidades muy demandadas o mayormente demandadas en la industria de la tecnología, justamente porque hay muchas aplicaciones hoy en el mercado y principalmente desarrolladas con aplicaciones como aplicaciones web. Por lo tanto, hoy hay una gran variedad y una gran demanda de este tipo de habilidades dentro del mercado porque justamente es necesario y por la difusión que hoy tienen todo lo que es las aplicaciones en la web. Para ver un poquito un ejemplo de lo que es un algoritmo, como dijimos antes, un algoritmo es un conjunto de operaciones que busca resolver un problema, ¿bien? Y lo que vemos a continuación, acá a la derecha, es justamente la aplicación de un algoritmo, ¿no? En donde podemos ver un algoritmo en funcionamiento en donde el problema se ve en rojo, que es la lámpara no funciona, ¿bien? Y lo que buscamos acá es tratar de resolver el problema en donde lo primero que hacemos es
tratar de resolver una serie de condiciones o validar una serie de cosas. En principio, para poder resolver el problema de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es preguntarnos si esa lámpara está enchufada, ¿bien? Eso va a, de alguna forma, tener dos posibilidades, de que la esté enchufada o que no esté enchufada, ¿no? Cada una de esas posibilidades dispara diferentes acciones dentro de este flujo. Bien, el que no esté enchufada nos permite ejecutar una acción que es enchufarla y solucionar el problema, pero si está enchufada, deberíamos verificar otra cosa que es, por ejemplo, que el foco esté quemado. Si está quemado el foco, de alguna forma vamos a reemplazar el foco, pero si no está quemado el foco, vamos a tener que comprar otra lámpara porque la lámpara no está funcionando correctamente. Bien. Este es un algoritmo muy simple, muy sencillo, pero nos permite entender que cualquier aplicación requiere de alguna forma o lo que desarrollamos en cualquier tipo de aplicación es un algoritmo que busca resolver un problema. Y vamos a ver cómo podemos aplicar en diferentes lenguajes, en este caso en JavaScript, todo este algoritmo mediante algo que se llama sintaxis, que ya vamos a ir viendo a continuación. Bien. Sin embargo, vamos un pasito más allá y tratemos de entender qué es una aplicación. Bien. Una aplicación es un programa diseñado para ejecutar tareas o un conjunto de tareas específicas, ¿no? Las aplicaciones pueden ser de escritorio, pueden ser móviles o web. En general, lo que se espera de una aplicación es que sea fácil, de que sea eficiente y que resuelva sobre todo los problemas por los cuales se desarrolla. Las aplicaciones pueden ser desarrolladas por diferentes empresas, por un equipo de desarrolladores o por una persona, un individuo. ¿Bien? Ejemplo de aplicaciones, todos manipulamos aplicaciones todo el día, sobre todo con el celular, aplicaciones móviles, en donde con el uso de un juego, con una aplicación que nos permite acceder a una red social o un editor de texto, como puede ser Word, de alguna forma estamos interactuando todo el día con aplicaciones. Aplicaciones de tipo de escritorio, aplicaciones móviles y aplicaciones web. Bien. Normalmente, la mayoría de las aplicaciones con las cuales interactuamos todos los días son aplicaciones web. Bien. Con lo cual, ¿qué son o qué es una aplicación web? Una aplicación web es una aplicación que se ejecuta en un navegador web. Un navegador web podemos considerar que un navegador web es el que nos permite acceder a un sitio web. Un navegador web es, por ejemplo, Chrome, Firefox, eh, Internet Explorer, que son navegadores que nos permiten de alguna forma llegar a un sitio web o poder acceder a un sitio web. ¿Bien? Las aplicaciones web son accesibles de cualquier dispositivo con conexión a Internet, lo que las hace muy convenientes para el usuario. Un ejemplo de aplicación web puede ser una calculadora que podamos acceder mediante una página web, una herramienta que nos permite gestionar las tareas o aplicaciones mucho más complejas, como puede ser un sistema de comercio electrónico, como es el caso de Mercoli, ¿bien? Que es una aplicación suficientemente compleja en la cual tiene hasta diferentes secciones que se desarrollan por separado, ¿bien? Pero vamos un paso más allá. ¿Cómo funciona una aplicación web? Bueno, podemos decir que una aplicación web funciona gracias a una serie de protocolos de comunicación que no viene el caso entender, pero sí tenemos que saber que el protocolo de comunicación que nosotros utilizamos normalmente para poder acceder a un sitio web es el protocolo HTTP. El protocolo HTTP es el que nosotros utilizamos normalmente cuando ingresamos en nuestro navegador web, Chrome, Internet Explorer, Firefox, ingresamos una URL y esa URL, la primera parte, normalmente tiene el protocolo de comunicación, que en este caso es HTTP. Ese protocolo de comunicación simplemente define cómo se va a comunicar una computadora, mi computadora, con una computadora que esté remota
en otro, cualquier lugar del mundo, que vamos a llegar a esa computadora a través de Internet. Bien. Este protocolo de comunicación HTTP permite que nuestra computadora haga peticiones a un servidor remoto, a una computadora remota en Internet, y que esa computadora responda nuestra petición. Bien, responda normalmente con información que le sirve al navegador para poder mostrarnos una página web con los datos que nosotros pedimos. Bien, por lo cual esto es cómo funciona normalmente una página web. Sin embargo, hay dos formas en las cuales una aplicación web puede funcionar: en una forma estática o en una forma dinámica. Una forma estática significa de que todo el contenido de la página web siempre, siempre, siempre es el mismo. Bien, eso normalmente se utiliza en ciertas páginas web, por ejemplo, una página web de un currículum o una página web donde tiene solamente datos de una empresa. Toda esa información que no cambia con frecuencia se puede desarrollar en una aplicación más bien estática. Bien. Y existen aplicaciones dinámicas en las cuales nosotros necesitamos trabajar con datos que cambian todo el tiempo. Es en este caso que tenemos que desarrollar una aplicación web dinámica. Bien. En ese caso, una aplicación, un ejemplo de una aplicación web dinámica es justamente una página web de un sistema de comercio electrónico, dado que todo el tiempo tiene que tener actualizada la información de los productos que vende, el stock que tiene de esos productos, y se pueden comprar o vender esos productos. Por lo tanto, ese tipo de páginas son páginas dinámicas. Esas páginas dinámicas tienen, por supuesto, un servidor web que les permite de alguna forma dar servicio, pero a la vez necesitan tener una base de datos que les permita guardar cierta información y poder lograr esa dinámica en las aplicaciones. Bien. Ahora vamos a ver qué es un desarrollador web y en qué consiste. De alguna forma podemos decir que desarrollador web puede ser un desarrollador de frontend por un lado o un desarrollador de backend por otro. ¿Bien? Y de alguna forma cada uno tiene sus responsabilidades definidas. En principio, el desarrollador frontend se ocupa de la interfaz de usuario de la aplicación y de asegurar que la aplicación sea fácil de usar, que sea accesible y sea atractiva visualmente. Para eso tiene diferentes herramientas como HTML, CSS, JavaScript, que les permite crear una interfaz de usuario amigable para el usuario final. Bien. Y por otro lado tenemos el desarrollador backend, que se ocupa de toda la lógica de negocio de la aplicación y la gestión de los datos. Es todo el código que hace que la aplicación web o la interfaz frontend funcione. Bien. Es todo lo que hace a que el sistema funcione, pero no tiene una vista que el usuario pueda, una vista de presentación, el usuario pueda ver, sino que funciona tras bambalinas, funciona todo por detrás. Nosotros como desarrolladores conocemos cómo funciona, pero el usuario final no ve nada de eso. Es por eso que los desarrolladores crean algo que se llama API. Las APIs son, en definitiva, con lo que interactúa un desarrollador backend y que de alguna forma internamente desarrollan lógica de negocio y acceso a base de datos y también acceso a otros servicios externos. Bien, ya vamos a entrar un poquito más en detalle en eso, no se preocupen. La idea es que entendamos ahora la diferencia entre desarrollador backend y desarrollador frontend. Bien, lo que buscamos en este curso es aprender sobre el desarrollador backend o sobre el desarrollo de aplicaciones backend, pero está claro entender la diferencia y dónde estamos ubicados hoy. A pesar de esto, podemos decir que existen desarrolladores netamente enfocados al desarrollo de aplicaciones backend y también tenemos desarrolladores enfocados a todo lo que es frontend. ¿Bien? Sin embargo, dado que la misma persona puede trabajar en los dos frentes, podemos decir que el desarrollador que cumple las dos funciones, tanto como desarrollador frontend como desarrollador backend,
es el desarrollador full stack, el que actualmente se conoce como desarrollador full stack. ¿Bien? Es el desarrollador que conoce absolutamente todo, ¿bien? Y que desarrolla tanto el frontend como el backend. Así que veamos un poco qué es el backend. El backend es la parte de la aplicación que se encarga del procesamiento de los datos y de los algoritmos, de la lógica de la aplicación. Bien. Como podemos ver en el meme de Homero Simpson, Homero en el frontend muestra toda su parte frontal en donde no se le ve ninguna arruga, parece una persona sana, joven, sin ningún tipo de arruga y sobre todo delgado y que cuando se ve desde el backend, desde la parte trasera, podemos ver el backend y todo lo que fue necesario hacer para que ese frontend se vea como se ve. Bien, de alguna forma, todos los estiramientos y todas las diferentes cosas que se puso para mantener la piel estirada. Bien. Por lo tanto, podemos decir que el backend hace todo lo necesario para que el frontend justamente pueda mostrar la información como el usuario quiere verlo. ¿Bien? Y la lógica de alguna forma de aplicación que llamamos recién, también podemos llamar la lógica de negocio. ¿Bien? Entonces podemos llamar todo este conjunto de algoritmos, esta forma de resolver un problema, lo podemos llamar lógica de aplicación, o lo podemos también llamar lógica de negocio. Bien. Y vamos un poquito más en detalle, vamos a meternos más sobre el tema de desarrollo y acá es donde empezamos a trabajar con el concepto de JavaScript. ¿Qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza para principalmente, y ya vamos a ver por qué principalmente, para conectar un frontend con un backend. ¿Bien? JavaScript por naturaleza funciona en el navegador web del usuario y puede interactuar con el contenido de la página web. Eso significa que trabaja 100% en el navegador. Nosotros no entramos a una página web, lo que vemos o lo que de alguna forma podemos usar de una aplicación web en nuestro navegador, muchas de las funcionalidades están dadas por el mismo JavaScript. JavaScript permite de que ese navegador pueda funcionar como funciona y de alguna forma pueda mostrar algunos datos de la manera que lo muestra. Sobre todo de tener esa capacidad de dinámica de poder mostrar información. ¿Bien? Me refiero a dinámica, que podemos tranquilamente ver información actualizada, por ejemplo, en un diario, todo el tiempo información actualizada sin necesidad de hacer demasiado, ¿no? En una página la página de un diario mantiene actualizada la información, por lo tanto, esa información se almacena en una base de datos y de alguna forma todo el tiempo va cambiando. ¿Por qué es importante JavaScript? En principio, porque es un lenguaje de programación versátil y dinámico, es muy flexible, muy fácil de aprender, es ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones web, permite, como decimos antes, conectar el frontend con el backend y crear efectos visuales en el front, se utiliza mucho para eso, y sobre todo también lo podemos utilizar para el backend, ¿bien? Donde en vez de utilizar JavaScript naturalmente, usamos un motor que se llama Node.js o Node.js que nos permite crear aplicaciones escalables. Ya vamos a ver por qué y ya vamos a ver cómo se aplica. Bien. ¿Cuál es la sintaxis básica de JavaScript? Primero, JavaScript tiene algo que se llaman variables, en las cuales podemos almacenar datos y podemos utilizar operadores para realizar algunas operaciones matemáticas, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones y algunos operadores lógicos que ya vamos a ver a continuación. Además, permite declarar control de flujo, como es un if-else, que ya vamos a ver cómo funciona, y poder ejecutar diferentes decisiones y diferentes acciones para esas decisiones en función de las condiciones, si se cumple o no una condición. Para entender un poquito mejor qué es la sintaxis, sintaxis se refiere a las reglas y convenciones que se utilizan para escribir un código en un lenguaje de programación.
Básicamente es todo lo que nos define el lenguaje de programación de cómo tenemos que escribir un código fuente. Ya vamos a ver por qué y cómo tiene que ver esto y qué tenemos que tener en cuenta principalmente en JavaScript sobre la sintaxis. Bien. Vamos a ver el tema de Node.js. ¿Qué es Node.js? Es simple y llanamente el JavaScript para backend. Como decíamos antes, JavaScript es código que se ejecuta en el navegador. Sin embargo, cuando queremos utilizarlo en el backend, necesitamos una herramienta en este caso, una herramienta como Node.js para poder trabajar con JavaScript en el backend. Bien. Entonces, Node.js o Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript fuera del navegador. ¿Bien? Usa un motor V8 de Chrome, de Google Chrome, de alguna forma el mismo motor que tiene el navegador web Chrome, lo utiliza Node.js para ejecutar aplicaciones y es orientado a aplicaciones de servidor o aplicaciones backend y a herramientas de desarrollo. ¿Bien? Tiene un gestor de paquete que se llama NPM, que ya vamos a ver cómo se utiliza, pero es básicamente lo que vamos a usar para poder desarrollar aplicaciones backend en este curso. ¿Por qué utilizar Node.js en el backend? Primero, porque es el mismo lenguaje JavaScript, tanto en el cliente como en el servidor. Esa es la principal ventaja que tiene JavaScript ante todo otro tipo de tecnología, otros lenguajes de programación. Bien. JavaScript 100% se utiliza del lado del navegador y en este caso podemos aprovechar eso mismo para desarrollar aplicaciones del lado del servidor o del lado del backend. ¿Bien? Repetimos, todo código o todo desarrollo que se haga del lado del navegador es el frontend y todo lo que hagamos del lado del servidor es lo de backend. ¿Bien? Ya vamos a entender por qué, cómo funciona, pero de alguna forma hasta acá vamos avanzando sobre esto. Es muy eficiente porque utiliza un modelo de entrada-salida sin bloqueo. Esto es básicamente que de forma óptima recibe peticiones, como vimos antes, de tipo HTTP, que nos permite conectar mi computadora a un servidor. Entonces, lo que hace Node.js es controlar esa comunicación para hacer lo que sea lo más óptima posible. Es altamente escalable. La palabra escalable significa de que puede manejar gran volumen de información sin que se caiga, digamos, sin que se rompa. Muchas veces o por lo menos yo he sentido en muchas situaciones eh, el problema del sistema está caído, por ejemplo, en donde justamente se debe a que el sistema no es escalable. Por lo tanto, un sistema que no es escalable o una aplicación que no es escalable, cuando muchos usuarios lo utilizan al mismo tiempo, se genera un problema de escalabilidad y la aplicación deja de funcionar, ¿bien? Momentáneamente. ¿Bien? Si han escuchado decir el sistema está caído, justamente porque no es escalable y es muy lento para poder reaccionar y en algún momento llega a reaccionar y es en ese momento que el sistema vuelve a ponerse en funcionamiento. Hay una amplia variedad de bibliotecas y módulos, ya vamos a ver qué son las bibliotecas y los módulos, pero esto tiene que ver con que hay una comunidad muy grande de desarrolladores, con lo cual aprender de Node.js, encontrar o buscar problemas en Internet, siempre se van a encontrar soluciones a problemas. Hay diferentes librerías o código que podemos reutilizar nosotros. Entonces, eso hace a que sea una tecnología, sea de alguna forma un lenguaje de programación que usemos y que aprovechemos a full. Bien. Ok. Bueno, a continuación vamos a entrar un poquito más en detalle sobre la sintaxis de JavaScript. ¿Bien? En principio vamos a hablar de las variables y constantes. Recién contamos algo de las variables. Podemos decir que una variable es un contenedor que se utiliza para almacenar datos. ¿Bien? Se puede pensar en una variable como una caja con un nombre en la cual podemos guardar un valor. Estos valores pueden ser números, pueden ser
cadena de texto, pueden ser objetos, pueden ser arreglos u otros tipos de datos. Bien. Esos tipos de datos, quédense tranquilos, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esas variables se crean con let. Let es una sintaxis de JavaScript, es de alguna forma una regla o una palabra que se define como regla dentro de JavaScript, en la cual a partir de la palabra let podemos decir que vamos a declarar una variable. Declarar significa simplemente ponerle nombre a una variable y a continuación con un símbolo igual podemos indicarle que esa variable tiene que almacenar ese valor. ¿Bien? En este caso, Juan López es un valor entre comillas, eso significa que es un valor de tipo texto y que se va a almacenar en la variable apellido y nombre. Y a continuación, fíjense, hay otra variable que es la cantidad disponible, que también la define mientras la palabra let con el nombre de la variable. El nombre puede variar, le podemos poner el nombre que queramos. Es buena práctica siempre usar algo que se llama camel case, que es iniciar con una letra minúscula, pero cada vez que cambiamos de palabra, aprovechar esa capacidad de escribir una letra mayúscula para poder diferenciar las palabras, con lo cual cada vez que cambiamos de palabra usamos una letra mayúscula. Bien. Y algo muy particular que tienen las variables es que eh, se pueden reescribir, con lo cual se pueden modificar. Las variables se pueden modificar a diferencia de las constantes. Las constantes justamente se crean con la palabra const y son variables de solo lectura. No las podemos modificar. Bien, ya vamos a ver cómo, pero a las variables de tipo que se crean con let las podemos modificar. A las constantes que creamos con const no se pueden modificar. Funciona muy parecido. Los dos permiten almacenar datos, solo que uno permite modificarlo y el otro no. Hay algo muy importante entender o saber más bien de que todas las variables, sean constantes o sean variables normales, si no tienen un valor asignado o si no se le asigna en ningún momento un valor, el valor es el valor undefined, que undefined es en definitiva un valor por defecto, un valor que trae por naturaleza esa variable y que por lo tanto podemos considerar de que si no se le asigna ningún valor, si no se le almacenó ningún valor a esa variable, va a tener el valor undefined. Bien. Y vamos con los tipos de datos. Recién hablamos un poco de los tipos. Se supone que las variables pueden ser de diferentes tipos. Bien. Tenemos tipos numéricos, hay diferentes tipos, pero estos son los tipos básicos que podemos usar en JavaScript. Los tipos básicos normalmente permiten almacenar un solo valor y en este caso podemos ver el tipo number. Number permite almacenar solamente valores numéricos, no podemos almacenar en number un valor de tipo texto, utilizando comillas. Después tenemos el tipo dato undefined, que eso significa de que la variable no tiene un valor asignado. ¿Bien? Es cuando creamos una variable con let, pero no utilizamos el igual para almacenar un valor. ¿Bien? Después tenemos el tipo dato booleano o el tipo de dato que representa un valor por verdadero o falso, que de alguna forma nos permite eh, guardar en una variable si algo está ok o no está ok. En definitiva, si es rojo o verde. Bien, si es rojo es false, si es verde es true. Bien. Después tenemos tipos de datos como el string, que es esto que llamamos recién una cadena de texto, que se representa mediante un valor con comillas simples, dobles o acentos invertidos. Ya vamos a ver por qué se aplican los acentos invertidos, pero bueno, en este caso se puede definir de las tres formas distintas. ¿Bien? Como ven ahí, let name igual a valor, el valor tiene que ir entre comillas. Normalmente se suele usar comillas dobles. Y después tenemos el valor nulo, que en ese caso representa el nulo, el valor nulo o el tipo de dato nulo, representa de que la variable no existe, ¿bien? O el dato dentro de la variable no existe. Bien.
hay una leve diferencia entre nulo y undefined. Es claro entender que la undefined es siempre, siempre porque la variable no la inicializamos o no le asignamos un valor o no almacenamos nada en esa variable, por defecto va a ser undefined, con lo cual siempre va a tener ese tipo de datos. Ahora bien, si queremos nosotros decirle que una variable tiene un valor que no existe, le asignamos el valor de tipo nulo o el tipo de dato nulo. No es cómo funciona, pero bueno, nos sirve para ir entendiendo un poco cómo es la sintaxis y cómo podemos trabajar con este tipo de datos. JavaScript es utilizar diferentes o muy pocos tipos de datos hace que sea simple de entender, simple de aplicar, muy flexible de utilizar. Sin embargo, trae algunos otros problemas que, bueno, en este caso no lo vamos a ver, pero en un curso más avanzado sí podemos llegar a ver. Ahora nos toca ver los operadores lógicos, los operadores aritméticos, digo bien. Los operadores aritméticos son operadores que nos permiten hacer operaciones matemáticas, como puede ser una suma, una resta, producto, un módulo, que es el resto de una división, el incremento de una variable. Esto es aplicar concretamente para poder incrementar en uno el valor de una variable, y el decremento, que nos permite aplicar un decremento o disminuir en uno el valor de una variable particular. ¿Bien? Entonces, vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿no? Tenemos una variable A y una variable B, que tiene A el valor de 10 y B el valor de 5, y podemos ver que si hacemos la suma de esos dos valores, el resultado es 15. Si hacemos la resta, el resultado es 5, y si hacemos una multiplicación, el resultado es 50. La división es 2. El módulo, que significa el resto de la división entre A y B, el resto es justamente 0, por eso el módulo es 0. Y podemos hacer un incremento, utilizar el operador aritmético de incremento, en donde podemos decir que la variable A se le suma 1, ¿bien? En este caso, A, que vale 10 más 1 sería 11. Entonces, una vez que aplicamos el incremento, el resultado es 11. Y en el caso del decremento es que le restemos 1 cada vez que ejecutamos el operador. Bien, en este caso el b menos menos representa el restarle un valor a el número 5. Entonces el resultado debería ser 4, bien, con el decremento aplicado. Un ejemplo en código de JavaScript es el siguiente. Bien, aquí se muestra un ejemplo básico en donde vamos a sumar dos números utilizando JavaScript, ¿bien? Y utilizando lo que vimos hasta ahora. ¿Bien? Si quieren, lo que podemos hacer, yo les voy a compartir. Si me quieren seguir, tenemos una herramienta muy sencilla y muy fácil de usar, que es este JavaScript Tester, que nos va a permitir escribir código de JavaScript y probarlo. No siempre lo vamos a usar así, pero es una buena manera de comenzar a escribir código de manera muy sencilla. ¿En qué consiste esta herramienta? Esto es un sitio web, se los compartí dentro del aula virtual, lo van a tener disponible el link, si no también lo tienen en el contenido o en la presentación, en el PDF de la presentación, tienen el link a esta herramienta, donde les va a permitir, como les decía, poder escribir código JavaScript y poder probar y ver el resultado de eso, ¿no? Entonces, vamos a escribir un poco el código de lo que estuvimos viendo. ¿Sí? La primera es crear una variable de tipo numérica, number, indicándole el valor 5, ¿no? Entonces, let número 1, let me permite definir una variable nueva. La variable va a tener el nombre número 1, y esa variable le voy a almacenar el valor 5.
Algo muy importante es que en JavaScript el punto y coma nos permite poder separar líneas de código. ¿Bien? Entonces, cuando decidimos que terminamos una instrucción, en este caso de definir una variable y asignarle el valor, vamos a utilizar el punto y coma. ¿Bien? A continuación, bajamos una línea y lo que voy a hacer es definir una segunda variable que es número 2 y le voy a poner el valor, si no me equivoco, vamos a ver acá, el valor 7. ¿Bien? 7. Bien. Y después lo que voy a hacer es crear una variable de tipo const, ¿no? Donde voy a poner el resultado y el valor del resultado o el resultado va a ser la suma de las variables número 1 más la variable número 2. Bien. Y a continuación voy a utilizar una herramienta que es el console log de JavaScript, que me permite a mí poder escribir en algún lado el resultado, en este caso, al valor que tiene la variable resultado. ¿Bien? Como para que la podamos ver en algún lado. ¿Bien? Ya estando así, vamos a ver, eh, ya estando creadas las variables, ya estando agregado la lógica del ejemplo, vamos a proceder a ejecutar la aplicación. Bien. ¿Cómo se ejecuta? Simplemente haciendo clic en este botón azul donde dice test JS y donde podríamos ejecutarlo. ¿Bien? Y a la izquierda lo que se ve es la consola. La consola es justamente lo que nos permite a nosotros como desarrollador poder ver lo que sucede dentro de JavaScript. En este caso nos permite ver que el resultado de la suma de 5 y 7 es 12. ¿Bien? Así como 5 y 7 es 12, también podemos cambiar los valores, ¿bien? Y reejecutar el código, nuestro código, para que el resultado cambie, ¿bien? Que ahora la suma de 5 más 8 es 13. Si yo cambio también acá, en vez de 5 pongo 15 y vuelvo a ejecutar, el valor del resultado va cambiando, ¿bien? Dado que la suma es distinta. Así como usamos el operador de suma, podemos utilizar el valor del operador, podemos utilizar el operador de multiplicación o de división o lo que necesitemos en su momento, ¿bien? Acá para entender, este número 1 multiplica al número 2 y el resultado se almacena en esta variable. Con lo cual, todo lo que está del lado derecho del igual nos permite sacar un valor o calcular un valor que después se va a almacenar mediante el igual, se va a almacenar sobre la variable que está a la izquierda. En este caso en el tipo variable const, porque no se va a modificar nunca más, por lo tanto, por eso se utiliza const. Si hubiera sido una variable que se va a modificar a posterior, podría haber utilizado un tipo de variable let, ¿bien? Pero en este caso usamos la constante y con eso pudimos lograr que esto funcione, ¿bien? Bueno, de alguna forma, hasta acá si se entiende, lo que hicimos en definitiva es eh, definir dos variables, número 1 y número 2, sumar sus valores y almacenar el resultado en la variable resultado. Finalmente, se imprime el resultado en la consola con el comando console.log. ¿Bien? Para poder saber que la consola, justamente en la consola puede ver el resultado de la suma. Bien. Bueno. Pasamos a otro tema que son los operadores lógicos. Los operadores lógicos son operadores que nos permiten utilizar en JavaScript eh, poder hacer una validación de datos o de valores de datos. ¿Bien? De alguna forma, los operadores nos permiten poder agregar o juntar condiciones en una misma pregunta, en definitiva.
Ya vamos a ver qué es el if y el else. Ahí no me quiero meter demasiado en este tema. Ya vamos a ir entendiendo un poquito más. De cualquier forma, les queda este ejemplo para que después lo repasen. Después tenemos operadores de comparación. Los operadores de comparación de alguna forma nos permiten comparar dos variables o dos valores, y con esa comparación lo que hace JavaScript es obtener como resultado un rojo-verde o un true o un false de si es verdadera la condición o si es falsa la condición. De alguna forma, los operadores de comparación nos permiten validar condiciones. ¿Bien? Un poco lo que vimos en el algoritmo, cuando tenemos que validar condiciones, utilizamos justamente algunos de estos operadores de comparación para verificar si esta variable es igual a esta variable es distinta a esta variable es estrictamente igual. Bueno, de alguna forma, lo que hacemos es justamente utilizar estos operadores lógicos para poder comparar valores, ¿bien? Y decir si es mayor, si es menor, si son iguales, si son distintos, y así poder tomar decisiones. Ahora, vamos a ver qué son las sentencias condicionales, ¿bien? El if y el if-else. El if y el if-else es nada más ni nada menos lo que vimos en el algoritmo al principio, ¿no? Cuando nosotros tenemos que repasar una condición, en este caso si la lámpara está enchufada, esta enchufada es una condición que puede ser verdadera, estar todo ok, o puede ser falsa. ¿Bien? Y de alguna forma eso nos tiene que definir qué lógica o qué código tenemos que ejecutar. Si es verdadera, como se ve acá abajo, ejecutamos el código que esté dentro de las llaves. Eso significa que ahora podemos escribir cualquier otra condición, cualquier otro código, JavaScript, y definir qué acciones vamos a tomar. En este caso sería enchufarla. Y en caso de else, debería considerar que está justamente la acción por la cual la condición es falsa. Bien, entonces, podemos hacer un ejercicio de esto. Acá podemos declarar una variable lámpara, por ejemplo, lámpara. Podemos indicar que está enchufada. No, está eh, enchufada. Bien, podemos decir hoy, ahora, que la lámpara está enchufada, ¿no? Con lo cual, vamos a preguntar primero, bien, eh, si la lámpara, acá vamos a utilizar un operador de comparación, bien, enchufada, y vamos a preguntar si la lámpara está enchufada, que es básicamente lo que estamos preguntando acá. Estamos trasladando este dibujo a código, ¿no? Entonces vamos a validar si la lámpara está enchufada. Y en caso de que esté enchufada, lo que vamos a hacer es, voy acá simplemente para representar que esto se resolvió, lo vamos, si está enchufada, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos preguntar si el foco está quemado. ¿Bien? Si está enchufada, por el sí, que significa el verdadero, deberíamos preguntar si el foco está quemado. Bien, entonces vamos a escribir otra condición acá, donde preguntemos, esto tranquilamente se puede hacer, si podemos encadenar condiciones una adentro de la otra. Acá vamos a crear otra variable que se llame foco, y vamos a ver si el foco está quemado o no. Foco quemado, y vamos a preguntar si está quemado. En este caso, vamos a preguntar si está quemado, perdón, está quemado,
vamos a hacer una acción. Y si no está quemado, vamos a hacer otra acción. Entonces, vamos acá. Entonces, si está quemada, vamos a preguntar si el foco está, si está enchufada la lámpara, vamos a preguntar si el foco está quemado. Y si no está enchufada, deberíamos enchufarla, ¿no? Entonces, ¿en qué condición eh, deberíamos validar si está enchufada? Es con justamente el else de la condición. Bien, entonces en este caso eh, deberíamos ejecutar la acción. Acá vamos a simplemente escribir un mensaje para entender si qué se ejecuta en definitiva. Vamos a, vamos a poner la acción. Bien, en este caso, si no está enchufada, voy a poner que vamos a enchufar lámpara. Esa es la acción que resuelve el problema. Bien. Ahora bien, si estaba enchufada, pregunto si el foco estaba quemado. El foco puede estar quemado y reemplazar el foco, y si no está quemado, voy a comprar una lámpara nueva. Entonces, acá, si el foco está quemado, lo que voy a hacer es console.log, y mi acción en este caso va a ser, va a ser cambiar, cambiar, cambiar el foco. Bien. Y en el caso de el, el no, debería console ejecutar la acción comprar, comprar, comprar otra lámpara. Bien. Hmm. Y de alguna forma, todo esto o las acciones que vamos a tomar van a depender de cómo se encuentre la lámpara. Bien. Este es el estado hoy que tiene la lámpara. Está enchufada y el foco está quemado. Con lo cual, yo si ejecuto esto, ¿qué debería suceder? Debería primero preguntar que está enchufada. Si está enchufada, a continuación debería ejecutar lo que está dentro de estas llaves, y a continuación va a preguntar si el foco está quemado. ¿Bien? Este if es una palabra que se usa directamente para JavaScript e indicar que vamos a definir una condición. Y a continuación, con las llaves, podemos decir que se va a ejecutar si la condición es verdadera. En este caso, si el foco está quemado, va a indicar que la acción que resuelve el problema es cambiar el foco. Si yo ejecuto esto, justamente la acción debería ser cambiar el foco. ¿Bien? Ahora bien, si decimos, che, no, el foco no estaba quemado, no estaba quemado, no quemado, no quemado, no quemado, quemado. Por lo tanto, el foco no se puede cambiar o estaba funcionando, estaba ok. El resultado de eso sería que tengo que comprar otra lámpara, ¿bien? Porque estaba enchufada la lámpara, pero el foco no estaba quemado. Entonces, si yo ejecuto esto, la acción debería ser comprar otra lámpara. Fíjense cómo, de acuerdo a las condiciones, yo voy encontrando diferentes alternativas de solución y que de alguna forma depende de las dos. Ahora, si esto lo cambio y pongo no enchufada, se supone que va a pasar, va a preguntar si la lámpara está enchufada. Esto le va a decir, no, no está enchufada, va a dar un valor falso sí, en false. eh, la condición no se va a cumplir, por lo cual no va a ejecutar este bloque de código, sino se va a ir por este bloque de else, donde lo que va a hacer es imprimir el mensaje enchufar lámpara. Si yo le doy a ejecutar esto,
debería dar la acción enchufarla. Bien. Este código de alguna forma es tan simple y representa lo que está dibujado en este diagrama, en este dibujito, ¿bien? Y cómo podemos utilizar justamente las condiciones para poder tomar decisiones o tomar acciones dentro de una aplicación. Bien. Pasamos a otro tema, tema funciones. Y acá vemos qué es una función. Una función es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica cuando se invoca o se llama. Una función puede recibir datos de entrada, llamados argumentos o parámetros, y realizar operaciones con esos datos y devolver un resultado. ¿Bien? Acá tenemos, por ejemplo, la palabra function con la C al medio. Esa palabra function es una palabra de JavaScript que nos permite definir una función. ¿Bien? Esa palabra tiene que existir para podamos nosotros definir una función. ¿Bien? En este caso, function nombre es el nombre de la función, y a continuación tenemos una serie de parámetros o valores o variables que son variables de entrada y que nos sirve dentro del código para mostrar. ¿Bien? Y a continuación, dentro de la llave, el código que se va a ejecutar cada vez que llamemos a esta función. ¿Bien? También tenemos un ejemplo, como puede ser la función sumar, donde la función sumar, utilizando el número 1, número 2, lo que va a hacer la función es utilizar el operador aritmético para sumar el número 1, o el parámetro o dato de entrada número 1 con el número 2. ¿Bien? Sin embargo, esto es la definición de una función, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos definir o utilizar una función? Una función se puede invocar, que acá la palabra es invocar, cuando usamos justamente los paréntesis. Por ejemplo, si usamos el nombre de la función a continuación, paréntesis, con los valores que le quiero pasar, en ese momento voy a estar invocando esa función, y el resultado de esa función lo va a intentar almacenar en la variable resultado suma. ¿Bien? Se puede almacenar esta función en una variable sin invocarla. Acá esto es cómo podemos declarar una variable con una función. Y después hay algo que es muy entretenido, y es la forma en que podemos definir una función sin la palabra function, y esto es lo que se llama la función flecha. La función flecha es una de las últimas incorporaciones que tiene el motor de desarrollo JavaScript, donde nos permite poder simplificar la forma en que definimos una función y no necesitemos ni siquiera la palabra function. Directamente con los paréntesis empezamos a definir cuáles son los parámetros de entrada de esa función, y utilizamos una flecha que es el símbolo igual más un símbolo mayor, y a continuación con las llaves definimos la lógica de esa función. ¿Bien? Por supuesto, es una forma distinta de definir una función. Todas las funciones tienen que tener un comportamiento o algo que sea lógica de negocio, y lo que buscamos con una función es poder reutilizar. ¿Bien? Un ejemplo que lo podemos ver en la práctica, esto lo voy a guardar, permiso, por acá. Bien, acá vamos a definir una variable, por ejemplo, número 2, número let, número 1. Vamos a poner 5 y let número 2. Bien. Y esto lo voy a poner cualquier otro valor, 10. Bien. Y a continuación, lo que voy a hacer es definir una función. Bien. Bien. Esa función va a tener un nombre que va a ser suma. Esa suma va a recibir dos parámetros de entrada. Un número 1, vamos a poner número 1,
y otro que se va a llamar num2. Bien. Y con las llaves vamos a abrir o vamos a definir qué es lo que va a hacer internamente esa función. Bien. Algo que no vimos es que la función, así como recibe parámetros de entrada, puede devolver un valor, y eso es gracias a la palabra o a la sintaxis de return. La palabra return me indica o le indica a JavaScript que tiene que devolver un valor específico como respuesta a esa función. ¿Bien? En este caso, nosotros queremos justamente sumar el valor de la variable num1 con la variable num2, y eso lo queremos devolver como parte de la función. Bien, estas variables que las voy a eliminar, no son necesarias ahora, con sola la función es suficiente, y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar esa función. Bien, y van a ver que podemos ejecutarla en diferentes momentos. Bien, yo acá voy a definir una variable let resultado 1, voy a hacer una suma en donde voy a sumar, por ejemplo, 3 más 4. ¿No? Y después voy a definir otra variable, resultado 2, ya, cuánto para 2. Y a continuación le voy a llamar a esa función suma, en donde va a recibir dos parámetros distintos, porque acá lo voy a definir otros parámetros, y voy a tener la suma de 7 más 9. Para que esto lo pueda ver, en la consola que se ve a la derecha de este sitio web, voy a tener que poner el valor de esa variable en un console.log para que lo pueda visualizar. Resultado 2, y a partir de ahí podría verlo, tanto el resultado 1 como el resultado 2 en dos líneas distintas. Si yo ejecuto esto, me lo creo en líneas todo junto. Vamos a eh, de alguna forma hizo la suma de 3 más 4 que es 7, y después hizo la suma de 7 más 9. Algo que podemos hacer, si creo que es esto, habilitarle que cada vez que hagamos un console log, hago una nueva línea, lo voy a ejecutar nuevamente, y fíjense que ahora sí, me separo en dos líneas distintas el resultado del console log de la primera y el resultado del console log de la segunda. De alguna forma, así podemos probar de que una función está justamente respondiendo como debe responder. ¿Bien? En este caso, suma 3 más 4, 7, y 9 más 7, 16. ¿Bien? Así podemos hacer otra función, que sea multiplicación, ¿no? Por ejemplo, yo copio y pego, esto va a ser multiplicación, y podemos multiplicar un número con otro número, por ejemplo. ¿Bien? Y así podemos hacer todas las funciones que queramos. Esa es la forma en que podemos definir una función. Sin embargo, hay otra que es muy parecida. Yo esto, a ver si me dejan comentarlo. Esto que ven acá, la doble barra, es una forma en donde podemos comentar una línea de código. ¿Qué significa comentar una línea de código? Podemos, gracias a estos dos barritas, podemos escribir cualquier cosa sin que JavaScript se enoje. ¿Bien? ¿Por qué? Porque JavaScript, si escribimos cualquier cosa que no tiene sentido, fíjense que si yo lo ejecuto, me falla y da un error. En este caso, dio un error, se queda pensando. Por lo tanto, no está bueno que esto suceda. Justamente debería poder, debería poder ejecutarlo sin problema. Acá parece que se tildó, a ver, se tildó la ejecución, parece que dio error, entonces se tildó. Vamos a ver si refrescamos, si lo podemos volver a ejecutar. Test. Bien, sigue fallando porque la suma
desapareció. Bueno, yo acá lo que voy a hacer es definir nuevamente esta función suma, pero de otra manera, utilizando las funciones flecha. ¿Bien? Entonces, acá lo que voy a hacer es declarar una variable que se va a llamar suma. Esa variable, en vez de guardar un valor como cualquier variable que venimos trabajando, lo que va a hacer es guardar una función. ¿Bien? Entonces, uno, con abrir paréntesis, ya puedo definir el nombre el nombre de los parámetros de entrada. Y a continuación de las paréntesis voy a escribir el símbolo igual con un mayor. ¿Bien? Eso significa que estoy declarando una flecha y que a continuación voy a tener que escribir código para que en este caso resuelva la función suma, que es lo mismo que habíamos puesto antes. Return num1 más num2, sumar los dos números, y eso debería funcionar de la misma manera, así como funcionó para la función declarada de esta forma, debería funcionar para abajo. Vamos a ver si, a ver, esto sigue funcionando, a ver si me deja ejecutarlo. Si no, parece que se ha tildado. Yo voy a guardar los cambios, voy a copiar este texto, voy a actualizar la página y copio de nuevo el código que hemos escrito y vamos a probar. Bien, voy a hacer este salto. Fíjense que volvió a funcionar. Bien. En definitiva, podemos escribir de dos formas distintas, ¿no? Esta es función flecha, flecha, y esta es una declaración, una función tradicional, sería una función tradicional. Bien, entonces, en una función tradicional definimos con la palabra function al principio, nombre de la función, parámetro de entrada, y después con el return podemos definir cuál es el parámetro de salida. ¿Bien? Los parámetros de entrada de salida de alguna forma son valores que ingresan a la función y que se utilizan para calcular, hacer un cálculo o verificar o validar algo en particular. Bien. Bien, esto ya sabemos que sigue funcionando. Vamos con el siguiente tema. Bueno, otro tema de JavaScript son los objetos. Existe una forma de declarar objetos, que es como se ve acá. Bien, un objeto lo podemos declarar gracias a las llaves. Digamos, si bien podemos, mi objeto, en este ejemplo que se ve a la izquierda, mi objeto es una variable, esa variable le podemos asignar un objeto. ¿Qué significa un objeto? Un objeto representa algo que no necesariamente tiene un solo valor, sino tiene un conjunto de valores. ¿Bien? Y normalmente es para representar algo que tiene muchos valores o que tenemos muchas propiedades que los diferencian. ¿Bien? En este caso, lo que vemos a la derecha es un objeto de tipo auto que tiene tres propiedades: el color, la marca y el modelo. Y de alguna forma nos sirve para poder identificar el vehículo. ¿Bien? Con lo cual este objeto, mi auto, tiene con la llave, podemos declarar, ¿no?, dónde empieza ese objeto y definir las propiedades y los valores de ese objeto. Bien, así podríamos crear mi auto como un objeto y poder manipular los datos de mi auto en JavaScript. Bien. Eh, Si bien lo anterior me sirve para declarar una variable, un objeto, en este caso, mediante la notación punto, podemos acceder a las variables, a las propiedades de ese objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos acceder de mi auto la marca, voy a utilizar la notación punto, que es una forma de poder acceder a las propiedades de un objeto, o podemos utilizar los corchetes, ¿bien? Indicando entre corchetes y con comillas dobles
cuál es el nombre de la propiedad que queremos mostrar, ver o asignar. ¿Bien? En este caso, el de arriba nos permite obtener el valor de esa propiedad y el de abajo nos permite asignarle o actualizarle el valor. ¿Bien? Entonces, en este caso, después de hacer auto.marca igual a Fiat, le vamos a estar cambiando ese objeto, el marca Toyota por Fiat. ¿Bien? Si vemos esto en JavaScript, en esta herramienta, podemos ver que podemos crear una variable objeto. Podemos poner mi auto, por ejemplo, mi auto. Y dentro vamos a definirle un objeto. Recuerden que cada vez que definimos un objeto lo vamos a hacer con llaves. Y adentro vamos a definirle variables, ¿bien? Propiedades, perdón. Estas propiedades son, por ejemplo, la marca. A continuación, marca es el nombre de la propiedad, dos puntos. A continuación va a ser el valor de la marca. En este caso puede ser Toyota. Tiene, si no me equivoco, era el modelo y el color. Modelo, dos puntos. Valor, modelo Toyota Yaris. Voy a poner, no me acuerdo el que estaba en el ejemplo. Y después voy a poner un color. Color. Ese color va a ser de color rojo, por ejemplo. Bien. Entonces ahí tenemos un objeto. Bien. Ahora bien, si quiero yo poder mostrar los datos de ese objeto, lo puedo hacer de diferentes formas. Bien. Puedo hacer un console.log y mostrar el objeto completo, mi auto. Fíjense lo que voy a mostrar, lo que se va a mostrar en la consola. Bien. No se muestra nada. En este caso no me deja, no me permite ver todavía los datos del vehículo. Pero si yo quiero ver el dato de la marca, por ejemplo, y le doy a ejecutar, fíjense que con la anotación punto puedo acceder a la propiedad de ese objeto, a la propiedad marca. Bien. Y si quiero acceder a la propiedad modelo, bien, puedo acceder. A su vez, puedo utilizar no la anotación punto, sino los corchetes. Y en vez de poner el punto, pongo los corchetes, unas comillas y el nombre de la propiedad a la cual quiero obtener el valor. Bien, en este caso, todo. Así como nosotros podemos obtener esto, bien, también podemos utilizar la notación tanto de punto como la de corchete para cambiar el valor. Entonces yo puedo poner punto, mi auto, punto, marca y cambiar la marca por Fiat, por ejemplo, que es. No se veía ahí. Bien, Fiat. Y a continuación, también lo podemos hacer acá. Y en vez de poner Fiat, vamos a poner Ford, por ejemplo. Bien. Entonces, esto que vemos acá, lo vamos a escribir. Luego de cambiarlo, vamos a hacer console.log y voy a escribir mi auto.marca para ver qué valor tiene. Y después de hacer el cambio de la marca, voy a console.log, voy a escribir mi auto marca y vamos a ver qué imprime cada uno de estos, ¿no? Entonces, primero va a imprimir la marca Toyota, después debería imprimir Fiat y después debería imprimir Ford. Eso significa que hicimos cambios sobre los atributos, sobre las propiedades en momentos distintos y de la misma forma cada vez que lo hicimos, eso tuvo una actualización, tanto utilizando la notación de punto como la notación por corchetes. Bien, y este es el resultado. Bien, son los objetos. Sin embargo, también podemos tener algo que se llaman arreglos. Los arreglos son listados de elementos o son estructuras
de datos que permiten almacenar y organizar múltiples valores en una sola variable. Los arreglos son colecciones ordenadas, porque significa que los elementos se almacenan en la secuencia y se acceden a ellos mediante un índice numérico. ¿Bien? Acá hay un claro ejemplo. Esto que ven acá arriba en este dibujo es un arreglo, ¿bien? Donde tenemos diferentes valores, que cada valor ocupa una posición dentro de ese arreglo, y para acceder al valor de ese arreglo necesitamos acceder con el índice. El índice empieza desde cero hasta el valor máximo que tenga de valores o la cantidad de valores que tenga un arreglo, y de alguna forma podemos acceder con ese índice, el valor. Bien. Acá, como se ve, tenemos un ejemplo de los colores, un arreglo de colores. Tenemos tres valores distintos, colores, y si queremos acceder al valor, por ejemplo, el primer valor del arreglo, vamos a usar el índice cero. Bien, y a partir de ahí vamos a poder obtener el valor del arreglo en la posición cero. Lo pasa lo mismo con amarillo, donde lo podemos asignar a la variable, al arreglo en posición 2. Bien, con lo cual esto va a cambiar en la posición 2, perdón, acá en azul, en vez de decir azul, va a pasar a llamarse amarillo. Bien, entonces de alguna forma, con estos índices podemos acceder a los valores y a su vez asignarle valores, así como lo hacemos con los objetos. Hay una diferencia notable entre lo que es arreglo y objeto. Los objetos permiten representar propiedades de un objeto de la vida real, y los arreglos podemos tener valores o múltiples valores de diferentes tipos dentro de un arreglo. ¿Bien? Con lo cual cada uno funciona de forma distinta. Es más, podemos tener dentro de un arreglo una lista, diferentes objetos, o tener un registro de cada objeto por cada valor dentro del array o dentro del arreglo. Bien. El arreglo tiene una propiedad que se llama len, eso tenerlo en cuenta. Esa propiedad len nos permite obtener qué cantidad de valores tiene registrado. Bien. En este caso, si son 10 casilleros, por lo tanto, el largo de los casilleros es 10. Bueno, después podemos pasar a lo que son las sentencias iterativas, por ejemplo, el for, en donde lo que hacemos en este caso es poder justamente iterar o ejecutar más de una vez una línea de código, ¿bien? Sin repetirla 3 veces, por ejemplo. ¿Bien? En este caso, por ejemplo, si tenemos una lista de cosas y queremos recorrerla, esa lista de cosas debería de alguna forma poder mostrarlas con este console log, y cada vez que se ejecuta este for, debería ejecutar una cosa distinta dentro del arreglo de cosas para que muestre cada vez que se ejecuta esta línea de código, se ejecute o muestre una cosa distinta. Bien, lo podemos hacer este ejemplo con colores, por ejemplo. Yo voy a aplicar esto, pero vamos a dejar acá si lo abrimos desde cero. Voy a declarar un arreglo, bien, de colores. Voy a aprovechar los colores, bien. Para declarar arreglos, en vez de usar llaves para objetos, vamos a usar llaves. Para arreglos vamos a utilizar corchetes, por lo cual dentro de los corchetes vamos a definir valores. Bien, por ejemplo, colores. Rojo, puede ser azul, puede ser, no sé, violeta, violeta, puede ser marrón, o puede ser, no sé, azul, no dije verde, verde. Bien. O sea, ahí tenemos 4 colores. Bien. Ahora bien, si yo quisiera imprimir todos los colores, debería hacer lo siguiente, ¿no? Console.log colores, y acá debería acceder al valor de la posición 0, que es el color rojo. Console.log colores posición 1,
Y lo mismo con la posición 2 y 3. Por lo cual, 2 y la posición 3. Bien. Entonces, esto me permitiría poder imprimir en la consola los diferentes colores. Si yo lo ejecuto esto, fíjense, rojo, azul, violeta, verde. Bien, podemos ver los diferentes colores. Sin embargo, no es la mejor forma de hacerlo y es para eso que se pueden utilizar los operadores eh, sentencia iterativa, perdón, la sentencia iterativa. Bien. Entonces, acá podemos utilizar en vez de esto una sentencia for. Bien. ¿Qué consiste el for? Simplemente en recorrer un valor, bien, que en este caso vamos a definir una variable y, por ejemplo, que inicia con un valor inicial 0, con el segundo parámetro del for indicamos una condición que queremos que mientras esa condición se cumpla, eh, ejecute tantas veces una línea de código, todo lo que esté dentro del bloque lo ejecuta tantas veces como sea necesario, como la condición se cumpla, en este caso i menor a colores.len. Y después voy a utilizar un operador incremental que es el i más más. Bien, esto es simplemente para que cada vez que se ejecute el for, lo que va a hacer es volver a sumarle 1 a la variable i. Bien, eso va a hacer que sea todo iterativo y cada vez que ejecute el bloque de for, va a ejecutarlo con un valor de i distinto. Bien, entonces, si yo quisiera imprimir console log de los colores, en este caso voy a imprimir los colores que eh, tengan o que estén en la posición i, donde i va a empezar a valer 0, primero va a ejecutar esta consola, este dibujo en la consola, va a volver, va a preguntar si i es menor a la cantidad de colores, que en este caso son 4, ¿bien? Si no se cumple esta condición, si sigue siendo menor, lo que va a hacer es volver a imprimir esto y así sucesivamente hasta que imprima todos los colores. ¿Bien? Si yo le doy a ejecutar, debería tener exactamente el mismo comportamiento. ¿Bien? De alguna forma, si ven, la cantidad de línea de código es mucho más óptima. A mí me permite agregar más colores acá o quitar colores y el funcionamiento del listado por lore va a ser el mismo, digamos, el funcionamiento del for va a ser el mismo. Y en el caso anterior, que hacemos uno por índice, si yo cambio el tamaño del arreglo, quito o agrego elementos, hay elementos que no vamos a poder perder o no vamos a poder imprimir. Bien, entonces en este caso, si le agrego blanco, se va a agregar blanco a la lista. Esa es la forma en que se utiliza una sentencia iterativa for. Existe algo que se llama iterativa for in, que es parecido, donde lo que hacemos es iterar un arreglo. Podemos iterar un arreglo directamente con esta tipo de sentencia, en vez de usar el punto y coma y definir las variables, podemos directamente declarar que hacemos el for. Lo puedo hacer más abajo acá. For, acá indicamos una variable que representa el valor del arreglo, en este caso el valor del arreglo es un color, bien, in colores, y lo que voy a poder hacer ahora es hacer un console.log de la variable color, que es la que está arriba, hay que definir acá arriba, ¿no? Entonces, esto mismo que hicimos acá arriba, lo podemos hacer así, queda un poquito más corto, más claro, es otra forma de hacer un for each. Por lo cual esto lo voy a comentar para que no funcione. El barra doble habíamos comentado que es para justamente hacer un comentario y todo lo que esté en un comentario de alguna forma no se ejecuta en JavaScript y nos permite de alguna forma
agregar comentario a línea de código que sabemos que no queremos que funcione. Entonces, en este caso, estos dobles barras van a hacer que este código que escribí antes no se ejecute. Bien, lo voy a ejecutar y fíjense que me da, bueno, en este caso me devuelve los índices de las posiciones de cada uno de los colores, con lo cual esto debería ser así, así, color, y debería poder tener el mismo resultado. Bien, que el de arriba. No cambia mucho, es un poco lo mismo, pero es para tenerlo en cuenta. Además de esto, tenemos algo que se llama JSON. JSON es un JavaScript Object Notation, es simplemente una forma en la cual podemos representar objetos de JavaScript en un texto y eso hace a que lo podamos utilizar como medio de intercambio de datos entre aplicaciones. Bien, es muy usado en backend justamente para poder representar objetos complejos y que en el caso de JavaScript es súper nativo, es algo que deriva mucho del objeto de JavaScript. Entonces es casi un lenguaje o un tipo de estructura de datos nativos de JSON. Por lo tanto, en el caso de JavaScript, vamos a trabajar con JSON para poder intercambiar datos entre aplicaciones. Ya vamos a ver cómo cuando veamos API y vamos a entender por qué. Bien. Tiene una estructura similar a cómo definimos un objeto en JSON, en un objeto JavaScript. Bien. Las llaves me indican que estoy definiendo un objeto y los corchetes me definen una lista o un conjunto de valores. Bien. En este caso, este corchete, ahí podemos ver que se definen objetos dentro de ese corchete. Por lo tanto, dentro de ese corchete puede haber un cliente que es Juan primero, después otro cliente que se llama Pedro, otro cliente que se llama Marita y así sucesivamente es la forma en que se puede utilizar este tipo de estructura. Bien. Bueno, gente, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a codear. Bien, como dice mi buen amigo Kun Agüero, vamos a empezar a codear, pero codear en serio una aplicación. Ya vimos todos los conceptos, ya vamos a tratar em, de revisar la mayoría en un ejercicio práctico. Bueno, ¿cuál es la idea del ejercicio? Que ustedes me sigan, que traten de hacerlo, que ingresen al sitio JavaScript Tester, que puedan ir resolviendo justamente estos pasos. Bien, son 5, son bastante simples. Vamos a ver qué complejidad tiene en algunas cosas. Bien, la idea es entonces de esta aplicación es llevar un registro de estudiantes. Ese registro de estudiantes, justamente vamos a utilizar la herramienta JavaScript Tester, que es simplemente una herramienta que hay en la web para usar JavaScript para poder probar. Sin embargo, ahí aclaro, no vamos a usar siempre esta herramienta. A partir de la clase que viene vamos a ver qué otras herramientas vamos a usar. Esto es simplemente para que veamos algunas cosas en funcionamiento y veamos justamente si todo lo que vimos hasta ahora se entendió y si queda algo para ver, lo podamos resolver. Bien, cualquier duda o consulta que haya, la vamos a ver en la actividad, en la clase de consulta y lo iremos resolviendo, sino también a través del Moodle me pueden contactar. Bien, pero bueno, repasando. Primero lo que vamos a hacer es un registro de estudiantes, por lo tanto el primer paso de la aplicación sería pedir qué cantidad de estudiantes queremos registrar. Una vez que pedimos la cantidad de estudiantes, por cada estudiante de esa cantidad, vamos a pedirle el nombre y la edad de cada uno. Vamos a almacenar eso en un objeto que tenga nombre, propiedades, nombre y edad. Y vamos a guardar los objetos en un arreglo, ¿bien? Y después vamos a mostrar el arreglo en pantalla como para que se entienda, ¿bien? Ahora vamos al código, ¿bien? La idea es, bueno, acá me quedó el resultado.
Voy a refrescar la pantalla. La idea de esta herramienta es que, como vimos, poder ejecutar código JavaScript. Yo acá siempre le habilito esta opción New Line After Console Auto, como para que siempre me muestre en la consola de output, el que se va a la derecha, siempre lo que muestra en la consola de una forma más ordenada, que se puede ver una abajo de la otra. Así que, bueno. Pero vamos a empezar con el código, así ya empezamos a trabajar. Bueno, primero que vamos a hacer es crear una función, ¿bien? Y para esto vamos a crear una función flecha. ¿Por qué una función flecha y no una función como las que vimos anteriormente? Porque la función flecha es la función que más se usa en JavaScript y por lo tanto vamos a siempre tomar como base que toda función que definamos para los ejercicios, en toda actividad, va a ser a través de una función flecha. Con lo cual ahí les pido por favor que eh, siempre trabajemos con funciones flecha. Bien. em, Vamos a seguir. Bueno, lo primero que voy a hacer es simplemente definir la función y cuando ejecute la función voy a ver si funciona, ¿no? Entonces voy a ingresar un mensaje iniciando registro de estudiante para verificar si funciona primero. Entonces voy a poner el punto y coma en esa línea y a partir de ahora voy a ejecutar. Bien. Ejecutar este test debería poder ver en esta parte, en la parte derecha, en el console output, o debería poder ver lo que escribí en la console log. Bien, lo que puse entre los paréntesis con comilla doble, que ya dijimos las comillas dobles son tipo de dato string, tipo de dato cadena de texto, que nos permite poder incluir una cadena de texto que no es parte del código, sino que de alguna forma queremos que se vea en algún lado de la aplicación. En este caso queremos que el usuario final o el output, el console output, se pueda ver. Esto es simplemente una herramienta, y lo vuelvo a aclarar, es una herramienta para desarrollar, para poder probar lo que estamos codeando. Sirve normalmente para que en algún momento, si hay alguna duda sobre JavaScript, pueden crear código rápidamente y probarlo rápidamente sin ni siquiera instalar nada en sus computadoras y lo pueden ejecutar rápidamente también. Entonces, esta herramienta, ejecutamos la primera porción de código. Como vemos, no pasó nada acá en el console output. Bien, no se imprimió este console log. Bien. Por lo tanto, lo que voy a hacer, lo que nos está faltando de esta función es justamente invocarla, llamarla. La estamos definiendo, pero no la estamos llamando. Con lo cual, para definirlo, llamarlo, vamos a usar justamente la sintaxis de JavaScript para obtener, ¿bien? Para mostrar, para ejecutar esa función. Así que voy a llamar la función con el nombre que le definí, registrar estudiantes, y la voy a llamar usando los paréntesis. En este caso no tiene parámetros, por lo tanto no recibe ningún valor de entrada a esa función y no, por ahora no está devolviendo nada tampoco. Bien, entonces por eso no tenemos todavía la sentencia return. Solamente definimos una función y la estamos llamando. Bien, entonces si yo le doy ejecutar de nuevo testjs, fíjense que ahora sí me muestra el mensaje. Todo el código que esté escribiendo acá va a empezar a mostrarse. A continuación lo que voy a hacer es pedirle al usuario final que cargue la cantidad de estudiantes que quiero eh, justamente cargar, ¿no? Registrar. Para eso voy a definir una variable cantidad de estudiantes y le voy a pedir al usuario mediante una función que se llama prompt. La función prompt es una función de JavaScript que me permite a mí, como desarrollador, poder decirle o poder pedirle al usuario final un dato, que me lo dé, ¿no? Entonces, y esa función recibe como parámetro un mensaje que le voy a dar al usuario final, ¿bien? Entonces al usuario le voy a preguntar qué cantidad de estudiantes quiere registrar. Entonces, ingresar la cantidad de estudiantes a registrar. Bien, dos puntos.
Significa que eso le va a dar al usuario la posibilidad de ingresar un valor y nosotros vamos a poder capturar ese valor en una variable que es cantidad de estudiantes y la voy a poder, para ver que se cargó correctamente, lo voy a imprimir en algo que se llama console log. Bien. De console log le voy a ingresar un mensaje, voy a decir cantidad de estudiantes a registrar. Bien. Y a continuación voy a usar el signo más para, en este caso, sumarle a esa cadena de texto la eh, variable cantidad de estudiantes. ¿Por qué hace falta eso? Porque yo quiero agregarle a un valor que fijo, una cadena de texto, una string, que está entre comillas, un valor que va a ser variable, que va a depender del usuario. Con lo cual, eso me permite unir los dos mundos, algo que es estático de algo que va cambiando todo el tiempo. Entonces voy a darle a ejecutar nuevamente y fíjense lo que sucede. El navegador, en este caso, me solicita que ingrese la cantidad de estudiantes a registrar. Bien, en este caso le voy a poner 2 estudiantes. Bien. Le doy a aceptar y a continuación, fíjense que cómo me responde el console output. Ahora, del lado derecho, primero me dice iniciando el registro de estudiantes, que lo cargué acá, que es este cadena de texto que puse en console log, en la función console log. Y después, bueno, sucedió esto, que fue ingresar la cantidad de estudiantes a registrar, y a continuación imprimió la cantidad de estudiantes que yo ingresé. Si yo vuelvo a ejecutar acá y escribo 20, ¿no? Esto me va a mostrar 20. ¿Bien? Eso significa en que nosotros podemos ingresar un valor y eso lo podemos imprimir en pantalla. ¿Bien? En este caso, a través de un console output. Ahora bien, hasta ahí cargamos la cantidad. ¿Qué queremos hacer de esa cantidad de estudiantes? A cada estudiante, por esa cantidad de estudiantes, queremos obtener el nombre y la edad. Para eso vamos a usar una estructura repetitiva, ¿no? Como es el for, que me va a permitir recorrer la cantidad de estudiantes. ¿Bien? Como primero declaro una variable de tipo i dentro de la sintaxis el for. Recuerden que la sintaxis es la forma que JavaScript define cómo escribimos código. Bien, entonces en este caso esa sintaxis es fija, lo define JavaScript y tenemos que hacerle caso a JavaScript. Entonces ahora voy a escribir cantidad de estudiantes, los puntos y comas de alguna forma separan diferentes cosas. La primera parte es la definición de una variable, la segunda parte es una condición mientras eh, se va a ejecutar la estructura repetitiva y el tercer valor es un tipo de incremental. ¿Qué significa esto? Esto me indica cómo yo quiero que avance los valores de i cada vez que hace una iteración. Una iteración es una vuelta, una ejecución. Una iteración es la ejecución de un bloque de código. ¿Qué bloque de código? El código que está a continuación, ¿bien? Escribimos entre llaves a continuación del for. En este caso, donde definimos la variable i, donde dijimos que esa variable i, ese for se va a ejecutar mientras la variable i sea menor a la cantidad de estudiantes y va a ir incrementando el valor de i con cada ejecución en 1. Bien. Entonces todo esto empieza con i valiendo 0, con lo cual voy a obtener el nombre del estudiante, ¿no? Como usando también la función prom. Acá le voy a poner que ingrese el nombre del estudiante. Bien. Y a continuación voy a usar el símbolo más para agregarle el número de estudiantes que quiero pedirle el nombre y el apellido. Bien, en este caso
voy a pedirle que me incluya, me dé el nombre del estudiante y tenga el valor de ahí. Ya vamos a ver que esto va a ir cambiando en la medida que esto se vaya a ejecutar. Todo lo que esté entre llaves se va a ejecutar tantas veces como cantidad de estudiantes ingresemos, ¿no? Entonces, vamos a pedir la edad, prompt en otro lugar, ingrese la edad de, y acá vamos a utilizar también el símbolo más para agregarle a esa cadena de texto el nombre del estudiante. Bien, bien. Y con esto voy a lograr poder imprimir, obtener del usuario final tanto el nombre del estudiante como la edad, ¿bien? De cada uno de la cantidad de estudiantes que haya seleccionado. Entonces, para avanzar y ver si esto funciona, voy a hacer un console log y voy a imprimir por un lado el nombre, bien, del estudiante, nombre, nombre estudiante, bien, acá le voy a agregar un espacio, fíjense que si esto lo dejo junto, va a quedar todo pegado muy junto, y a continuación copio y pego el código, esto es común en los programadores, copiar y pegar un valor. Y acá voy a imprimir la edad de ese estudiante. Bien, creo que me olvidé una T. Bien. Con lo cual, esto me va a permitir cargar una cantidad de estudiantes y de esa cantidad de estudiantes me va a pedir el nombre y la edad de cada uno de esos estudiantes. Entonces, vamos a probar esto. Vamos a ejecutar. Me pide la cantidad de estudiantes. Voy a cargar dos nada más. El estudiante 0 me dice, ingrese el nombre del estudiante 0. Fíjense que quedó el número 0 muy pegado a estudiante. Esto es porque yo no dejé un espacio en la cadena de texto, justamente fue adrede o a propósito para justamente que lo puedan ver. Y acá le voy a poner una cantidad de estudiantes que yo quiero cargar. En este caso, no, ya pusimos la cantidad de estudiantes, voy a poner el nombre del primer estudiante. Bien, primer nombre va a ser Rubén. Voy a indicarle la cantidad de años, su edad. Después voy a ingresar el nombre del estudiante 2. Le voy a poner Carlos. Y le voy a poner una edad 29. Bien. Fíjense que el resultado en la consola fue nombre, Rubén, edad 39, Carlos, edad 29. Cantidad de estudiantes a registrar fueron los dos estudiantes. Entonces ahí logramos poder pedir un registro de estudiantes, la cantidad de estudiantes que queremos registrar y los nombres de cada uno. Vamos a corregir algunas cosas. Yo este mensaje se lo pondría acá, bien, lo pondría ahí antes de recorrer todo. Y lo que haría sería agregar un espacio acá y que sea mejor ese mensaje para que veamos que todo funcione. Bien. Voy a hacer una nueva prueba, pero esta vez lo voy a hacer con 3 estudiantes. Acá vamos a poner estudiante 0, le vamos a poner un estudiante Caro, le voy a decir que tiene 24 años. Un estudiante Héctor, poner en mayúscula Héctor, y vamos a decir que tiene 27 años. Y fíjense que me pido otro estudiante más, le vamos a poner Carlos, y este estudiante tiene 30. Bien. Y fíjense que el resultado fue justamente el mensaje iniciando el registro, la cantidad de estudiantes a registrar, que son 3, el nombre, el estudiante 0, Caro, edad 24, estudiante Héctor, edad 27, estudiante Carlos, edad 30. Ahora bien, si bien logramos hacer todo lo que nos decía el enunciado, nos falta lo siguiente. Tenemos que crear un objeto que tenga propiedad, un objeto estudiante,
que tenga las propiedades nombre y edad. Bien. Por lo tanto, vamos a crear un objeto y vamos a utilizar un arreglo de valores para guardar ese listado de estudiantes. Entonces, acá voy a agregar esto un poquito más avanzado, no se preocupen si no lo entienden, lo podemos ver en la clase de consulta, pero vamos a agregar un arreglo, ¿bien? De estudiantes. Ese arreglo de estudiantes lo vamos a definir con corchetes, ¿bien? Entonces, ahí definimos un arreglo de estudiantes. Dentro de ese arreglo de estudiantes, yo debería agregar todos los estudiantes que fuimos cargando, ¿bien? Pero para eso voy a agregar dentro de estudiantes, cada vez que recorra o ingrese los datos de un estudiante, voy a agregar un estudiante nuevo, ¿bien? Para agregar ese estudiante, primero tengo que crear el objeto estudiante, ¿bien? Entonces voy a crear un objeto let estudiante. Ese objeto estudiante, para representar un objeto, voy a usar llaves, ¿bien? Y adentro voy a definirle dos propiedades. La propiedad nombre, ¿bien? Que va a tener el nombre del estudiante, valor de la variable esta, acá arriba, y va a tener una edad, ¿bien? Edad, que en este caso es la misma, ¿bien? El mismo nombre de edad. Y hasta ahí creé un objeto estudiante, que tiene dos propiedades, nombre y edad. Ahora bien, ¿yo qué quiero hacer? Quiero que ese objeto, agregarlo a esta lista de estudiantes. Para agregarlo a esta lista, lo que voy a hacer es usar un método que tiene todo array, que se llama push. ¿Bien? Push me permite, sobre un array, un arreglo, poder agregar un elemento. ¿Bien? Entonces, si bien no lo vimos, lo vamos a ir viendo muy de a poco, voy a agregar un elemento de ese arreglo. En este caso, voy a agregar, cada vez que yo cargue un estudiante nuevo, voy a agregar a esa lista de estudiantes con este método o función push, le voy a agregar un estudiante nuevo. ¿Bien? Eso lo que va a hacer es agregar a esta lista de estudiantes un estudiante. Bien. Y para agregar un poquito más de funcionalidad, vamos a retornar o devolver la lista de estudiantes en esta función registrar estudiantes. ¿Bien? Con lo cual, acá yo voy a devolverle a quien me llamó, acá abajo, ¿no? Este es el momento en que llamo la función. Acá vamos a hacer un comentario, vamos a agregar un comentario en JavaScript. Los comentarios en JavaScript se agregan con la doble barra. ¿Qué significan los comentarios? Es código que nosotros podemos escribir, que no se va a ejecutar y que nos sirve para agregar comentarios dentro de nuestro código para entender qué estamos haciendo. En este caso, por ejemplo, si yo quiero agregar un comentario, voy a agregar un comentario indicando que acá estoy mando a la, o vamos a poner mejor, ejecutando, ejecutando la función registrar estudiantes. Bien. Y ahora, sin embargo, como dije que esta función ahora va a retornar un valor, lo que debería hacer acá es definir una variable, ¿no? Let, una variable nueva, que sea estudiantes. Bien. Acá podría ponerle estudiantes registrados, ¿bien? Son los estudiantes que obtuve esta función. Y obtenerlos y dejarlos en esa variable, ¿bien? A continuación, lo que me pide el enunciado es que podamos listar esos estudiantes registrados. Bien. Por lo tanto, voy a hacer algo más. No solamente voy a crear un listado de objetos con estudiantes usando un arreglo, sino que ahora voy a imprimir los datos de los estudiantes que hay en ese listado.
Algo a aclarar para no perderlos es que, como dijimos antes, si tenemos que definir un arreglo, lo vamos a hacer mediante corchetes. Y si tenemos que definir un objeto, lo vamos a definir con una llave. ¿Bien? Entonces, esa es la forma más sencilla de trabajar en JavaScript, la forma más sencilla de que podamos definir un objeto, una función y una variable, perdón, un arreglo y una variable, con lo cual hasta ahí vamos a poder trabajar. Ahora lo que voy a hacer muy rápidamente es sin agregar mucha lógica, voy a agregar otra nueva función que va a ser una función mostrar lista de estudiantes. Bien, yo acá lo voy a copiar para no demorar mucho y que trabajemos en concreto sobre la lógica. Acá yo defino una nueva función. Fíjense, acá tengo una función que se llama registrar estudiantes. Yo acá lo que puedo hacer con un botoncito, una flechita a la izquierda, puedo achicar el código para que entendamos mejor. Y voy a definir una nueva función que va a llamar mostrar listado de estudiantes. ¿Qué hace esta función? Simplemente va a mostrar el listado de esos estudiantes, los va a imprimir, ¿bien? En una consola. Va a usar el console log y lo va a imprimir a la derecha. Para llamar esa función, lo que voy a hacer es, fíjense, mandarle el listado de esos estudiantes, que en este caso yo lo tengo en esta variable. Entonces, yo se lo voy a pasar a esa función y esa función se tiene que encargar de hacer lo siguiente. ¿Bien? Recorrer el arreglo de estudiantes con un for, esta sentencia repetitiva, obtener el valor del objeto estudiante actual, el estudiante que estamos recorriendo, va a obtener el nombre y la edad. Acá a tener en cuenta es que para saber qué cantidad de estudiantes tiene un arreglo, se usa esta propiedad length, que de alguna forma nos dice qué cantidad de estudiantes tiene ese arreglo. Y de esa forma podemos poner una condición en la cual queremos que repita tantas veces como sea necesario, tantas veces como estudiantes tenga ese arreglo, como para recorrerlo e imprimir en pantalla. Entonces, eh, agregada la definición de la función, agregada la invocación, agregamos la invocación de la función, podemos hacer una prueba, justamente, hacer el test y vamos a probar con dos estudiantes, ¿no? Voy a ingresar el estudiante Rubén, ¿bien? En la edad 39, voy a ingresar un nuevo estudiante Carlos, y le voy a decir que tiene 59 años. Bien. Y fíjense que primero ejecutó la función registra de estudiantes, obtuvo la cantidad de estudiantes a registrar, que eran dos, y finalmente lista de estudiantes registrados, que muestra el nombre, la edad, y el nombre y la edad de cada estudiante. Bien. Con esto, acá tenemos un ejercicio práctico muy completo, donde vemos estructuras repetitivas, vemos cómo definimos una variable, vemos cómo definimos un arreglo, vemos cómo definimos un objeto en JavaScript, vemos cómo agregamos un elemento a un arreglo, ¿bien? Cómo podemos trabajar arreglos no solamente de valores como valores enteros, como vimos en un ejercicio recién, sino más bien otro tipo de valores que puede tomar un arreglo, en este caso de objetos, cómo trabajamos con un listado de objetos, cómo podemos trabajar con una lista de estudiantes dentro del código, como para que entendamos cómo funciona, entendamos cómo podemos trabajar con JavaScript y a continuación empecemos a ver cómo funciona un servicio o una aplicación backend y vayamos entendiendo cómo podemos trabajar. Bien, así que bueno, bueno gente, y a continuación les pido que realicen esta actividad. Eh, Es una aplicación JavaScript muy, muy sencilla, pero que van a poder ejercitar ustedes en su casa.
La idea es que escriban el código de todas estas instrucciones. Les dejo el código de ejemplo, es una imagen, pero les va a permitir tener de referencia, como para que lo puedan escribir usando la herramienta JavaScript Tester. Bien. La idea es que resuelvan todo este código y al final el código que escriban, que funcione, lo suban al aula virtual como una actividad de la clase 1. Bien. Una vez que lo suban, yo se los voy a corregir y le vamos a poner una nota. Así que fíjense de que funcione, pruébenlo en JavaScript Tester. Yo voy a copiar ese código que me suban al aula virtual. Como respuesta de la actividad 1, van a encontrar en la aula virtual, en la clase 1, la actividad 1 para realizar. Van a ingresar, van a ver las mismas instrucciones que ven acá. Y lo que van a tener que hacer al final es todo el código que generen, copiarlo y pegarlo dentro de la resolución de esa actividad. Bien, cuando lo puedan copiar, lo pueden pegar, lo pegan, dan como finalizar la actividad y a partir de ahí yo lo reviso, les pongo una nota y de alguna forma vemos cómo funciona. Cualquier duda o consulta que tengan, lo podemos ver en la clase de consulta. Como les dije antes, las clases de consulta van a estar en el Moodle, el horario y el link para subir a través de Meet, perdón, de Zoom. Van a poder usar la plataforma Zoom para sumarse a esa clase de consulta. Van a poder preguntar todo lo que haga falta. Así que la idea es que de cada clase escriban todas las dudas que tengan y las vemos durante ese día. Bien. Bueno, con esto damos por finalizado la clase de hoy. La clase que viene vamos a estar viendo cómo funciona Node.js, cómo funciona NPM, que es una herramienta de Node.js. Vamos a empezar a ver algunas herramientas de desarrollo, cómo podemos escribir código no usando Java Tester, sino ya empezar a escribir con una herramienta local o una herramienta que podemos instalar en las computadoras, como es Visual Studio Code, y vamos a ver algunas cosas más y conociendo más sobre la tecnología de Node.js y cómo podemos empezar a utilizarla para construir aplicaciones de tipo backend. Bien. Así que bueno, les agradezco a todos, espero que haya quedado claro. Cualquier duda o consulta pueden escribirme por el Moodle o si no, directamente las podemos revisar como en las clases de consulta que tengamos en su momento. Les agradezco todo, espero que haya sido lo suficientemente claro y bueno, nos estamos viendo en la próxima clase. Hasta luego.